Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días, tardes, noches, donde sea que estén. Yo soy Fabricio Trujillo y nos encontramos en la parte número 7 de esta serie de tutoriales. Y bueno, como pueden notar, han cambiado muchas cosas por aquí. He rediseñado un poco las ventanas o los formularios de mi proyecto. Y bueno, como pueden ver, tengo iconos en los botones. Después le daré un diseño más completo. También tengo otros pequeños y ligeros cambios realizados en el diseño del formulario. Como pueden ver, ahora todo es blanco y he agregado una pequeña barra de opciones. Pero esto es a mi gusto. Tú puedes hacerlo si tú quieres. Si no quieres, no la pongas. Puedes poner un tool strip. Yo lo que hice simplemente fue poner botoncitos y ya está. Pero esto es al gusto de cada quien. ¿No sabes cómo poner estos iconos? Bueno, si no sabes cómo hacerlo, seguramente es porque no has visto mi video de cómo añadir botones con iconos. Te lo dejo aquí en la tarjeta que te aparece en este momento para que lo vayas a revisar en este mismo instante y los añadas a tu proyecto. Muy bien, también hay otros cambios que ya les voy a enseñar en este momento en el código y adicionalmente hay cambios que tenemos que hacer. Así que esta parte número 7 va a estar muy interesante. Vamos a tratar acerca de las sesiones y acerca del historial de archivos abiertos. Vamos a terminar lo que no pudimos terminar anteriormente en los archivos recientes y en los proyectos recientes. Y adicionalmente a eso vamos a guardar la sesión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú cierras la ventana y tienes varias pestañas abiertas, vamos a permitir al usuario reabrir todas esas pestañas que dejó abiertas en la sesión anterior. Así que vamos a empezar. Bien, el primer cambio no es una corrección, es más bien como una mejora que he aplicado es en el evento load de la carga del formulario. Si vas al evento load, te vas a dar cuenta que yo he añadido aquí una condicionante. Pregunto, si el tree view contiene más de 0 nodos, es decir, obviamente si tienes un proyecto abierto, cuando cargas el formulario principal, pues entonces aquel tree view, es decir, el primer nodo, este nodes.item 0, quiere decir el primer nodo se va a expandir. Un ejemplo o una aplicación de aquel eje, de si yo abro un proyecto, ya me aparece abierto el primer nodo. Entonces esto es algo para la UX, para que no tenga que el usuario andar haciendo doble clic para abrir su proyecto cada vez que lo quiera abrir, sino que siempre se abra en el primer nodo, ¿no? Bien, lo segundo es qué pasa si yo hago clic en cualquier menú que no sea archivo. Por ejemplo aquí. Y yo quiero ir a abrir reciente. Pues no va a pasar nada porque en nuestro código dijimos que es cuando hacemos clic en archivo. Pero si tú no haces clic en archivo nunca te va a aparecer los proyectos recientes. Así que no debe ser hacer clic, sino debe ser cuando pasas el mouse por archivo. Un tercer cambio que hay que hacer sería en el tab control. Tenemos un evento cuando se cierran las pestañas. Pero tenemos aquí un pequeño error. Nosotros agarrábamos el tag del editor. Pero ¿qué pasaba si cerrabas una pestaña de un documento en blanco? Pues el documento en blanco no tiene tag. Así que por ende te iba a salir una excepción. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues simplemente dejamos el código tal cual y preguntamos si el tag no es nulo, entonces va a pasar todo lo que pasaba anteriormente. Solamente le añadimos esta condicionante para que no nos dé error. ¿Ok? Porque tampoco tendría sentido añadir un enlace en nuestra colección de archivos recientemente abiertos si no existe una URL para ese archivo. Además de eso, también añadí algo nuevo. Por defecto le especifiqué aquí en edición que deshacer, rehacer, copiar y cortar sean enable false. ¿Por qué? Porque si no has seleccionado nada, ¿qué vas a cortar? Si no has seleccionado nada, ¿qué vas a copiar?
Si no has hecho ningún cambio, ¿por qué vas a deshacer? Entonces, para que no aparezcan de manera activa estos botones, la idea es irnos a un evento. Lo puedes hacer de dos métodos, utilizando un timer o yendo a los eventos específicos. Me gusta a mí hacerlo mediante los eventos porque ocupas menos recursos. Un timer que está corriendo todo el tiempo suele ocupar un poco de recursos del ordenador, así que no queremos que nuestro programa sea muy pesado. Entonces, ya ubicados en nuestro código, en el evento TextChange de nuestro editor, estas 4 líneas puedes añadirlas. ¿Cuáles son? Bueno, deshacer, es decir, es el que se encuentra aquí, y decimos que deshacer se active .enable sea igual a editor.undoEnable. ¿Qué quiere decir esto? Solamente si el editor te permite hacer undo, entonces tu ítem deshacer se va a activar. Caso contrario va a estar inactivo. Esto también es para la UX. Y lo mismo ocurre en los botones que tenemos acá. Si esto es solamente, estas 4 líneas las añades solamente si tú también quieres añadir una barra de opciones. Es decir, estos dos botoncitos, icon button 4 y icon button 5, también se desactivan al igual que los otros. Y por defecto ambos botones son enable false. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué ocurre con el caso de los botones de copiar y cortar? Eso es otro evento, por lo que tú vas a tener que añadir un evento más. El evento Selection Change. Pero es el evento Selection Change de Fast Color Text Box. Solamente que como hicimos otra vez, le quitamos el número y le quitamos el handless of. Y aquí, cuando la selección cambie, nosotros vamos a preguntar y a decir que nuestras dos opciones de copiar y cortar dice que sean activas, es decir, o funcionen, ¿ya? Solamente cuando cuando la selección del editor no se encuentre vacía. Es decir, siempre que tú no tengas nada seleccionado, este enable va a ser false. Bien, lo siguiente que voy a hacerle a mi proyecto es añadirle las imágenes, porque poco a poco va agarrando forma. Así que me he tomado la molestia de diseñar este logo. El logo realmente va a ser este que ves aquí. Sin embargo, para que se visualice correctamente desde la barra de tareas, pues he creado uno en el que se lea mejor el nombre. Este es el logo oficial, pero este es el logo que va a tener el icono. Así que lo voy a añadir a mi proyecto. En My Project, donde dice aplicación, seleccionamos el icono que va a tener nuestra aplicación. Yo voy a mover este clovercode.ico, lo voy a llevar, voy a copiarlo, lo voy a llevar dentro de bin, debug, y lo voy a pegar aquí, para que sea más fácil encontrarlo siempre. Entonces voy a darle a examinar, donde dice icono. Bien. Y en las ventanas, a los formularios, les voy a añadir el mismo icono. Además, voy a importar mi icono a los recursos. Aquí, en imágenes, voy a añadir. Primero voy a añadir estos dos que son PNG, uno con el fondo y otro sin fondo. Muy bien. Y en iconos también voy a añadirlo. El icono. Voy a dejarlo como el mismo que tengo en Resources. Y vamos a probar. Como puedes ver, ya tengo el icono. Y nuestro programa o nuestra aplicación va agarrando forma. Te cuento que me ocurrió algo terrible. Resulta que el programa con el que yo grabo, que es Streamlabs,
me informó una vez había terminado de grabar el tutorial que había perdido demasiados fotogramas. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen se congeló en todo el material que yo había grabado, a pesar de que mi voz se escuchaba. Y bueno, en resumen, perdí todo el tutorial o gran parte de él. Así que lo que vas a ver a continuación es solamente un fragmento de lo que se pudo rescatar, escenas que sí se ven bien, y todo lo demás pues me tocará explicarte paso a paso lo que hice. Bueno, sin más empezamos. Con respecto al código, lo que hicimos fue crear una función llamada OpenRecentFile toolstrip menu items, pero como puedes ver, esta función no pertenece a ningún elemento o ningún control creado en el diseñador actualmente, sino que es, como siempre hacemos, una función que se genera en tiempo de ejecución. Si ves que no tiene el handless, porque aplica a los elementos o los controles que creamos al momento de hacer mouse over. ¿Recuerdas? Cuando hacemos mouse over encima de este archivo, se abren otros toolstrip menu items aquí en abril reciente. Entonces esta es la función cuando haces clic en cada uno de esos ítems que se generan. Bueno, el código es sencillo. Lo que hacemos es traemos un file info de ese texto que nos trae el toolstrip menu item. ¿Cómo lo agarramos? Pues básicamente, como ya lo hemos hecho antes, mediante un direct cast traemos el sender, que es la variable que mandamos como parámetro, y el sender es en realidad un toolstrip menu item. Entonces agarramos el texto de ese ítem y lo convertimos en un file info, es decir, mediante estos paréntesis. Ojo, tienes que ponerle paréntesis, si le pones igual no te va a agarrar, tienes que ponerle file info, paréntesis, item text. Entonces ahí agarramos el nombre y la ruta para crear el nombre de nuestra nueva pestaña que se abre. Hacemos lo que siempre hacemos, verificamos y lo añadimos en nuestra listbox 1, donde se añaden las pestañas abiertas. Y aquí le añadimos dos nuevos eventos. Este evento es el que tiene que ir de ley el editor, y este nuevo evento, que es el que ya te expliqué en lo que se alcanzamos a grabar, que es selection changed. Aplica cuando seleccionas el texto para que una de estas opciones se active, o también para que se activen cualquiera de estas opciones que están inhabilitadas. Nada más repetimos el código acá también y listo. Y la otra función, que asimismo es una función que se agrega en tiempo de ejecución para cuando haces clic, ya no en los archivos recientes, sino más bien cuando haces clic en los proyectos recientes, en la lista que te aparece aquí. Pues entonces simplemente hacemos lo mismo, traemos un direct cast, agarramos ahora un directory info del texto, ya no un file info, y bueno, pues aquí hacemos algo interesante, que es volvemos a abrir otra ventana del form principal. Vamos a probarlo. Uy, ¿qué ocurrió? Bueno, eso fue lo que enseñé en el tutorial, que lamentablemente no vas a poder ver el proceso, pero te voy a explicar qué fue lo que se hizo. Bien, entonces aquí cuando hacemos over encima del archivo, pues nos aparecen y podemos, mediante esas funciones que añadimos, pues podemos hacer clic en cualquiera de estos archivos. Se abre una nueva pestaña y se agrega acá a la lista. Y lo mismo si un proyecto reciente lo abres en una nueva pestaña, en una nueva ventana, perdón, como puedes ver aquí. Bien, lo otro que hicimos, y es lo que tienes que ver aquí, es que guardamos sesiones. También mostramos una lista de proyectos, pero cuando abres también la ventana de bienvenida, si tienes seleccionada esta opción, que es un checkbox que le añadimos, pues te va a cargar automáticamente, junto con el programa, te va a cargar el último proyecto abierto con todos sus archivos o pestañas abiertas. Y los códigos son los siguientes. Esto es un checkbox, nada más, lo puedes añadir. Y el checkbox, ¿qué es lo que hace? Bueno, si vamos al evento, cuando haces el checked changed, creamos una configuración que se llame load session. Esto es un booleano y por defecto es true. ¿Qué es lo que hace esta configuración? Bueno, por defecto nuestra aplicación va a guardar las sesiones y te las va a cargar. Entonces este checkbox va a aparecer chequeado
siempre por defecto, a menos que el usuario decida deschequearlo para que el programa no cargue la última sesión. Igual él lo podrá activar cuando él desee, porque la sesión siempre se va a guardar, solamente que él decida si la carga o no la carga. Es decir, al momento de que cierras la aplicación, abras todo lo que tenías abierto la última vez que cerraste de golpe. Entonces, el código es el siguiente. Preguntamos si el check state es igual a checked, entonces my.settings.load session va a ser igual a true, caso contrario va a ser igual a false, y esto lo guardamos. Sencillo. ¿Cuándo almacenamos esta sesión? Eso lo hacemos en form principal en el evento form closing, es decir, cuando el formulario se está cerrando. Y te acuerdas que aquí habíamos añadido algo, pues aquí mismo preguntamos si el tree tiene más de 0 nodos, entonces hacemos un espacio de este código que ya teníamos antes y aquí le preguntamos si el tab control tiene más de una pestaña, entonces vamos a cargar el last session. Como siempre preguntamos si no es nothing. Last session es un string collection, es decir, es una matriz que nos trae varias cadenas. Y como ya te he explicado en tutoriales anteriores, estas matrices comienzan desde 0 hasta el infinito. Por ejemplo, este ítem que tengo aquí es el número 0. El de acá es el número 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros vamos a almacenar en esta matriz primero la dirección del proyecto. Es decir, en el ítem 0, en el index 0, va a estar la dirección del proyecto, la ruta de la carpeta principal o la carpeta madre. Y a partir del 1 en adelante se van a guardar todas las pestañas. Entonces, eso es lo que hace este código. Guardamos, primero limpiamos la sesión, todos los ítems que existan, porque cada sesión, cada vez que cierras la ventana, se guarda una sesión diferente, siempre y cuando tengas más de una pestaña abierta. Porque yo entiendo que si tienes una pestaña, entonces no estabas haciendo ningún proyecto y no hace falta que cargues la misma pestaña que tenías abierta. Entonces, después lo que hacemos es insertar. Si no está vacío, es decir, si no es nulo, pues insertamos el thisFile. ¿Cuál es el thisFile? Bueno, la ruta de la carpeta madre. Recuerda que este thisFile en realidad es un error, porque no debería ser thisFile, debería ser dir, qué sé yo, thisdir. Thisdir porque es un directorio. Pero bueno, yo lo dejé como thisFile. Entonces, este thisFile es en realidad la ruta de la carpeta madre, la que la almacenamos, la guardamos en la ubicación 0, el index 0. Y a partir de ahí, mediante un for, comenzamos a añadir pestaña por pestaña. Hacemos un count como entero y le damos que sea igual a la cantidad de pestañas abiertas menos 1. Entonces luego decimos que agarramos el editor de cada una de estas pestañas, porque vamos contando una por una, vamos recorriendo pestaña por pestaña para ir guardando el tag del editor. Es decir, de este tag lo que almacenamos es en realidad la ruta del archivo. Y eso lo guardamos ítem por ítem dentro de la matriz. Bien, en caso de que venga vacío el last session, es decir, por primera vez lo estemos haciendo, pues como siempre primero definimos la variable y va a ser un string collection. Y eso es todo. Como siempre al final guardamos nuestra configuración. Esa es toda la función cuando se cierra el formulario principal. Es cuando se guarda la última sesión. Ahora, ¿cómo lo cargamos? ¿Cómo cargamos la última sesión? Si no me equivoco, aquí en el evento load del cuadro de bienvenida, aquí, muy bien, preguntamos si este checkbox, es decir, el que te dice aquí si quieres o no cargar la sesión, si el checkbox, el estado, es igual a true o false, dependiendo de lo que me traiga la configuración, entonces preguntamos aquí, if session is open, perdón, ya te voy a explicar qué es esto. Simplemente vamos a proyecto y ponemos agregar módulo. Este módulo que creas, por ejemplo, le puedes poner variables, nos va a servir para almacenar variables, por así decirlo, globales, que se van a utilizar en toda la aplicación. Aquí puedes ver en mi pestaña Runtime Variables, son las variables que yo voy creando para mi aplicación. Solamente he creado una, que es public
session is open y la definí como un booleano igual a false. ¿Por qué no la guardo como configuración? Porque no me interesa que se almacene como configuración. Es decir, no me interesa que se guarde para siempre. Solamente es una variable que se va a utilizar en tiempo de ejecución. Una vez cierras la aplicación, pues se termina la variable. ¿Y qué es lo que está? ¿Para qué me ayuda esta variable? Yo la creé para preguntar si es que al momento de que tú cargas la ventana de bienvenida existe alguna sesión abierta. Es decir, ya trajiste la sesión. Porque recuerda que puedes abrir mediante este menú, puedes abrir varias veces la ventana de bienvenida. Y no sería bueno que cada vez que cargas la ventana de bienvenida te cargue la sesión. Por esa razón, pregunto, si la sesión no se ha abierto, entonces ahí hacemos lo siguiente. Preguntamos si el estado del checkbox 1, ahora sí preguntamos. Primero definimos que el estado del checkbox va a ser según la configuración. Y luego preguntamos si el estado es true, entonces vamos a abrir la sesión, que es todo el código que ves aquí. Solamente si el estado es true va a ocurrir lo siguiente. Vamos a preguntar, como siempre, preguntamos si la session no está vacía, porque puede haber algún conflicto quizás en algún momento de error. Esto puede ser que esté chequeado, pero no exista ninguna sesión. Entonces vamos a preguntar si la sesión no viene vacía. Entonces, como siempre, definimos un directorio info. Es decir, vamos a definir que el directorio es nuestro ítem 0. ¿Recuerdas? De la matriz, el primer ítem, el elemento 0, es la ruta madre. Luego, creamos un formulario principal. Preguntamos si el directorio existe y creamos, como siempre, como si estuviéramos abriendo un proyecto existente. Lo que siempre hacemos, creamos nuestra función getDir, getFile, añadimos el tree view a nuestro formulario, llamamos a las funciones, todo como siempre lo hacemos. Luego, una vez ya estemos creando nuestro formulario, ahora sí comenzamos a añadirle pestañas. Creamos una variable que sea entera, que es el count, va a ser la cantidad de elementos que existan menos 1. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable llamada a como entero, pero que empiece desde 0. Por lo general nosotros siempre empiece desde 1. Por lo general nosotros siempre empezamos desde 0. Pero en este caso vamos a empezar a recorrer nuestras last session, es decir, nuestra matriz, a partir del segundo elemento. Este 1, recuerda que es el segundo elemento porque el primer elemento es el elemento 0. Así que vamos a empezar a recorrer desde el primer elemento, es decir, desde las pestañas hasta la última, es decir, count, el último número de las pestañas o de los elementos guardados en esa configuración. Y ahí hacemos lo que siempre hacemos. Creamos nuestros eventos, nunca te olvides de crear estos eventos. Hacemos las condicionantes, copiamos y pegamos código que siempre utilizamos. Por último, abrimos el formulario y listo. Esta otra función, bring recent projects, ¿qué es lo que hace? Pues nos trae en nuestro panel 1, nos va a traer los proyectos recientes. Aquí está la función bring recent projects. Esta función lo que hace es, primero establecemos un y, es decir, un número que nos va a servir para desplazar de manera vertical cada uno de los controles que se van a ir creando en tiempo de ejecución. Esta es un poquito compleja, así que te la voy a explicar un poquito de manera más detallada. Nuevamente creamos una variable que sea un entero y sea igual a 10. Recuerda que cada vez que hacemos esto quiere decir que vamos a utilizar un for. Puedes ver aquí, ¿sí ves? Entonces lo que hacemos es traemos nuestra configuración de proyectos recientes. Sí, la misma que utilizamos para crear acá, abrir proyectos recientes para crear esta lista de proyectos recientes. Entonces llamamos a esa lista y preguntamos, como siempre, que nuestra variable a, que va a recorrer desde 0, es decir, desde el primer elemento hasta count, que es la variable que ya definimos aquí, que va a ser 10, preguntamos siempre y cuando a sea menor que la cantidad que existe aquí count, y también que sea igual o menor a 10, porque puede ser que aquí hayan 8 elementos, o puede ser que hayan 20, y en ese caso si hay 20, pues entonces definimos que sea menor a 10 siempre. Y aquí
definimos una variable que va a ser location y o la ubicación en sentido vertical de los nuevos elementos que vamos a ir creando. Recuerda que cada vez que hacemos un for estamos recorriendo elemento por elemento, control por control que se añade. Y decimos que y va a ser igual a 40, que son 40 píxeles, hace referencia a la altura de cada uno de los botones que agregamos, por y, que es 0, más 1. Y luego decimos que, preguntamos, si nuestro panel 1 no contiene ningún control, entonces location y va a definirse como 0. Es decir, que nuestro primer botón que se va a añadir, porque recuerda que esto va a traer varios botones en forma de lista, nuestro primer botón se va a añadir en la ubicación de 0, pero no acá, no 0 con relación a nuestro formulario, sino 0 con relación a nuestro panel. Para eso se le añade aquí, cuando estamos definiendo o creando el botón, se le añade que nuestro padre, el parent, va a ser el panel número 1, para que puedas utilizar este 0 no con relación al formulario, sino con relación al panel. Entonces luego preguntamos, si el panel ya contiene un botón, entonces el siguiente botón se va a ubicar a los 40 píxeles. Luego, sin importar si son 2, 3, 4, 5 o 20, pues entonces todos los que sigan van a ser igual a 40 píxeles multiplicados por la cantidad de botones que existan. Luego definimos aquí el botón y le damos algunas propiedades. Le decimos que el nombre va a ser btn proyecto y lo concatenamos con el número del elemento en el que nos encontramos. Luego le asignamos un texto. El texto va a ser igual a la ruta y esa la traemos directamente del my.settings. Simplemente le establecemos aquí en cuál nos encontramos. Luego le añadimos el tamaño, por eso lo ubicamos cada 40 píxeles. Cada botón se ubica 40 píxeles después del siguiente, porque cada botón mide 40 píxeles exactamente. Le definimos que el width sea igual al mismo width del panel 1. Yo le definí que tenga un flat style, que sea flat, que no tenga ningún tipo de redondez ni nada, sino que va a ser flat. Luego le digo que el color sea el mismo color del panel. Decimos que sea el panel. Y luego la ubicación la definimos creando un new point que va a ser 0 en sentido horizontal. Es decir, que va a aparecer pegadito a la izquierda. Y luego decimos la variable que se va generando según la cantidad de botones que hayamos creado en sentido vertical. Luego le definimos el color de fuente, va a ser el mismo del panel. Y el anchor va a ser top, left y right. Es decir, se va a ubicar hacia la izquierda y hacia la derecha. Se va a estirar para que también se estire junto con el formulario. Y el text align yo se lo dejé como left, tú se lo puedes dejar como center, como tú quieras. Le definí un padding para que no se pegue tanto hacia el borde del panel aquí, sino que esté un poquito más separado, como una especie de sangría. Puedes ver aquí un padding, le definí con 15 de cada lado, de lado y lado, para que no se pegue tanto. Por último, la fuente es la misma fuente de bienvenida. Y ya está. Le definimos aquí un evento, como siempre, cada vez que creamos estos controles en tiempo de ejecución, ellos también requieren su propio evento en tiempo de ejecución. Añadimos el botón y también le quité el borde. Este evento OpenProjectClick es el que está aquí, donde le definimos la función cada vez que aplastas cada uno de esos botones que se crean. Entonces decimos, creamos un ítem que va a ser un botón, que es el botón que estamos trayendo. De aquí lo traemos con DirectCast. Y pues de ahí aplicamos lo mismo que haríamos cuando abrimos un proyecto existente. Y eso es todo. Vamos a probarlo para que veas. Bien, como te das cuenta, como yo tengo aquí marcada la opción que ya está guardada en la configuración de que me traiga la sesión anterior, pues me abre la última sesión que cerré. Si ves, con el archivo Bootstrap, que fue el último que abrí. Y también me trae una lista de botones que se crean al momento de cargar el formulario. Me crea todos los últimos proyectos abiertos y cada uno tiene su propia funcionalidad. Si doy clic a alguno de estos, se me abre el proyecto que deseo. ¿Sí ves? Y tú puedes abrir varias de estas ventanas de bienvenido. Y como definimos la variable global llamada... como está abierta,
no me permite, pero si la vuelvo a abrir aquí, en ver, me la abre. Entonces, como tenemos definida que la variable global sea de que ya cargamos la sesión, entonces simplemente este tipo de aquí no me va a volver a cargar la sesión. Cuando abres la última sesión, aquí, date cuenta de algo importante. Cuando en el evento load de bienvenida, tienes que dejar claro que ya cargaste la sesión. Aquí se define. Una vez que tú ya abriste el proyecto, estableces que session is open, es decir, nuestra variable global, va a ser igual a true. De esta forma, ya no va a volver a ocurrir este proceso. Mientras no cierres la aplicación. Una vez tú terminas el proceso, pues vuelve a establecerse como era por defecto, false. Bien, y eso es todo lo que hemos hecho. De ahí ya queda en ti qué más cosas le deseas agregar, si quieres agregar más ítems a esta barra de menús. Y eso ha sido todo por esta parte de los tutoriales. Yo soy Fariso Trujillo, te veo en la parte número 8, te pido que le des un like a este tutorial, también que lo compartas con tus amigos, ayuda a volverlo más conocido para poder inspirarme a hacer más tutoriales, incluso de temas más variados. Así que eso ha sido todo por hoy. En la parte número 8 vamos a aprender a darle más funcionalidad a nuestro árbol. Vamos a permitir actualizar cada vez que creemos un nuevo archivo o lo guardemos, que nos aparezca aquí, y otras cosillas más que van a ser muy interesantes. Así que nos vemos en la parte número 8. Me despido de ustedes. Bye.